Oración, Nico, y agradezco a Nico y a Dani por el tiempo de las canciones también, porque nos ayudan a enfocarnos en el mensaje central que tiene la iglesia, que es el Evangelio. No predicamos ninguna otra cosa rara, sino que es el Evangelio el centro de nuestro mensaje, y es importante de nuevo exponernos, empezar este año con esta primera reunión del año y hacerlo con no solamente el salmo más corto. Nico citó uno de los cortos que tiene 8 versículos, hay otro, el 133, que tiene 3 versículos, pero este es el más corto, no solamente el más corto de los salmos, sino que es el capítulo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117. Así que los invito a abrir la palabra de Dios en ese salmo, que solamente tiene 2 versículos, pero como titulamos el mensaje de hoy, es un pequeño salmo con un gran mensaje el que contiene. Vamos a leer el salmo y vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude en esta hora. Dice el Salmo 117: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y por este comienzo de año, Señor. Poder hacerlo junto a tu iglesia y poder hacerlo exponiéndonos a tu palabra realmente es el lugar más precioso que uno como cristiano puede anhelar, Señor. Gracias, porque es por causa de lo que cantábamos recién que todo lo que hoy hacemos tiene sentido, es por causa de la obra de Cristo, Señor. Sin duda, todo lo que hacemos, esto de cantar, esto de reunirnos, esto de abrir tu palabra, no tendría en absoluto ningún sentido si Cristo no hubiera muerto por su iglesia. Gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que hoy nos podemos reunir. Señor, rogamos que cuides la vida de los hermanos que no han podido llegar o que están de vacaciones. Señor, guárdalos, y gracias de nuevo por permitirnos estar esta mañana juntos. Te pedimos nos ayudes en nuestros corazones a comprender. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para comprender estas cosas, para que tú las apliques a nuestra vida, Señor, para que tú santifiques a tu iglesia y salves a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hay un problema que creo que de alguna manera todos lo hemos sufrido y lo sufrimos, es el tema de las comparaciones. Es tremendo el compararnos con otros y cómo salta en eso de compararnos el orgullo, ¿no? y la envidia. Es un problema querer quedar bien con los demás, querer quedar bien con otros. Y ahí las comparaciones, el problema de las apariencias, son términos que el mundo se rige por estas cosas. Y muchas veces como cristianos caemos tratar de cubrir las expectativas de la gente. La gente tiene expectativas de uno y nosotros tenemos expectativas hacia los demás, y es muy difícil, no se puede. Luchamos contra eso, y en medio de eso hay un conocido pastor que habla de que somos como ladrones de gloria. Somos ladrones de gloria, somos como falsificadores de algo que no somos y que no nos pertenece. Ladrones de gloria. Y estaba investigando un poco esta semana
Es increíble, ustedes no tienen una idea de la cantidad de denuncias de plagio que hay. Esto de la apariencia de las falsificaciones, de los plagios. eh, para dar un ejemplo, algunos roban arte, ¿no? Roban canciones, roban citas de libros. Hay muchas personas que escriben libros completos y al tiempo sale que era un plagio en realidad de otro libro, de otro autor que quizás no era muy conocido, y se llevan la gloria hasta que son descubiertos. En el ámbito de la música, por ejemplo, hay una conocida rivalidad entre Mozart y otro personaje que no es muy conocido, que se llamaba Antonio Salieri. Y a Salieri se lo hizo, León Gieco lo hizo conocido, con esa canción que somos los Salieris de Charlie. No sé si escucharon esa canción. Bueno, Antonio Salieri era un músico también, un compositor, que aparentemente le robaba canciones o algunas notas de canciones a Mozart. Plagio. Y si uno se pone a investigar es increíble porque no solo se puede sorprender, sino que también se puede decepcionar de mucha gente que quizás admiraba. Y decimos, no, es un falsificador. Pero cada uno de nosotros somos, como decía este pastor, ladrones de gloria. Porque sin duda hay que darle honra a quien se lo merece. Pablo a los romanos le escribe y le dice en capítulo 13, versículos 7 y 8, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay que honrar a quien se lo merece, hay que honrar, pero bueno, nuestro orgullo, como decíamos al principio, nuestro pecado muchas veces nos impide hacerlo, pero hay que hacerlo. Y robamos gloria cuando no hacemos eso, cuando no honramos. Y somos culpables, sobre todo somos culpables de no darle gloria a Dios. Principalmente le robamos gloria a Dios. Somos culpables de no reconocer a Dios como nuestro creador, de no reconocer a Dios como nuestro redentor, de no reconocer a Dios como soberano. Él es soberano y no lo reconocemos. Y queremos tener ese peso de gloria sobre nuestros hombros, y queremos robarle gloria a Dios. Y de alguna manera este salmo, que entra dentro de las categorías de salmos de alabanza, lo estamos viendo con nuestro hermano Eduardo los jueves, pero también es una doxología y es una exhortación al oyente. Resume, fíjense, resume un reto y una invitación y da razones para esa alabanza. Es muy claro, es un pequeño salmo, como dijimos, con un gran mensaje, con un gran mensaje. De ahí que es como una rebelión cósmica lo que estamos enfrentando cuando no damos gloria a Dios. No damos gloria a Dios y nos estamos rebelando. ¿Por qué? Porque si creemos, como dice Romanos 11:36, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, si creemos eso, entonces no podemos negarnos a la afirmación de lo que sigue, Romanos 11:36, a Él sea la gloria por los siglos. Rebajamos la gloria de Dios. ¿Cómo la rebajamos? Bueno, la gente dice, bueno, la iglesia es un pequeño pueblo, la iglesia no es gran cosa, los creyentes en el mundo son cada vez menos, el evangelio está bastante, etcétera, cosas que dice la gente, y el mundo rebaja la gloria de Dios en función de el porcentaje de población que tiene su iglesia. Eso hace. O incluso está esa idea de que los diferentes pueblos tienen derecho a tener una fe diferente. Bueno, puede sonar duro esto. Vuelvo a decir, está esta idea de que los diferentes pueblos tienen derecho a tener una fe diferente y a creer en sus dioses. Bueno, este salmo responde a eso. No, no tienen derecho, porque Dios es el único Dios verdadero, y el salmista invita y llama: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle,
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esta es la idea principal del Salmo. Las naciones, los pueblos, todos deben adorar al Señor a causa de su amor eterno, su amor de pacto. Dios ha hecho un pacto, lo hizo con Israel y ahora ha hecho un pacto con los pecadores a través de lo que cantábamos, la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Y entonces el Salmo tiene dos partes muy claras. El Señor debe ser exaltado y magnificado por todos, y el Señor, en segundo lugar, el Señor debe ser engrandecido por causa de quién es Dios, de su naturaleza. Es muy claro. El Señor debe ser magnificado por todos. A eso apuntaba Dios cuando llamó a su pueblo. Fíjense, para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea exaltado por todos, este era el plan misionero que Dios tenía con Israel. Tremendo. Fíjense, Deuteronomio, rápidamente lo vamos. Deuteronomio, ahí en el Pentateuco, primeros libros escritos por Moisés, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, la causa por la cual Dios elige a Israel. Tremendo lo que les dice. Versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto le está diciendo Israel, pero fíjense, versículo 7, los baja de un plumazo a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, Dios eligió a Israel no por ser un pueblo que tuviera mérito, fue por la gracia de Dios, por la misericordia, porque Dios los amó, dice. ¿Y para qué los amó? Isaías 43, el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 6. Diré al norte de acá y al sur no te detengas. Está hablando, si leen versículo 5, dice, le está hablando a Israel y está haciendo un recuento de lo que Dios va a hacer, los va a juntar de nuevo, y por eso dice, diré al norte de acá y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Para esto hizo Dios a su pueblo, para esto los llamó, para su gloria, para su nombre, no para que ellos se glorificaran a sí mismos. ¿Para qué los llamó? Para que también anuncien a ese Dios. En Habacuc, profeta Habacuc, este es un poquito más difícil de ubicar, está antes de Sofonías. Habacuc, capítulo 2, versículo 14, versículo 13 dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este era el objetivo que Dios tenía con Israel, que fuera un pueblo misionero, anunciador de las virtudes de Dios. De ahí que no es correcto, aunque parezca correcto, pensar que cada pueblo y nación tienen derecho a tener su religión, porque esto no es lo que la palabra dice, y tener una fe basada en ídolos. No está bien. Ídolos que no son dioses. Si esto fuera correcto, si esto fuera así, la palabra no mandaría a su pueblo a proclamar al Dios de la Biblia. ¿Se entiende? No estaría como un imperativo el ir y predicar el Evangelio,
el ir y predicar acerca de Dios, si fuera correcto que los pueblos, bueno, cada uno cree lo que quiere, esa es la frase que comúnmente se usa. Bueno, cada uno puede creer lo que quiera. No, proclamamos, por eso el salmista dice, alabad naciones todas, pueblos todos, alabadlo. Y es interesante porque no es una invitación opcional, es un imperativo. ¿Por qué invita entonces de esta forma el salmista? John Piper, en su libro, hay un libro que él escribió, lo recomiendo mucho, se llama Alégrense las naciones. Y dice, y cito, las misiones no son el objetivo final de la iglesia, la adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Entienden? Las misiones, el ir a predicar a Dios, el ir a predicar el Evangelio, existen porque no existe la adoración verdadera al Dios verdadero. Por eso existen. La adoración es lo último, sigue diciendo el autor. No las misiones, porque Dios es lo último, no el hombre. Las misiones existen y esta llamada a alabar a Dios, pueblos todos, eso existe y esto hace el salmista porque evidentemente hay pueblos que no creen en este Dios. Y el Salmo 117, el más corto de los salmos, capta esta idea tremendamente importante. Es un llamado a toda la humanidad a adorar al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia. De ahí la invitación. Una invitación en imperativo, una invitación que es en un tono de orden. Un imperativo es eso, está ordenando. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, alabadle, toda la humanidad. Como vimos el domingo pasado, al ser humano se le ordena que adore y ame a Dios. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Amar a Dios no es una opción, es un mandamiento. Entonces, como dice el catecismo menor de Westminster, en la primera pregunta que se hace, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, de cualquier persona, es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin del hombre, que es lo que no está haciendo. El ser humano no hace naturalmente eso. Entonces es correcto que el salmista diga, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque esto no está pasando. Somos ladrones de gloria y no damos esa gloria de vida a nuestro Dios. Dios no es nuestro gozo. Amamos otras cosas. Amamos otras cosas. Por eso este llamado a alabarle, a hacer brillar y resplandecer la grandeza de nuestro Dios y de su obra, es un imperativo para todos. Porque Dios desea que le alaben diferentes personas, diferentes pueblos, diferentes lenguas, diferentes etnias, todos. Esto no es algo privado. No es algo privado, en donde usted tiene su religión y bueno, yo creo lo que quiero y mi vecino, bueno, que crea lo que quiera. No, es un llamado a todos. Todos tienen que alabar a Dios. Esto no es algo privado, es un llamado al pueblo de Dios a una responsabilidad que Israel dejó de lado y que muchas veces los cristianos preferimos silenciarnos por hacer lo políticamente correcto. ¿Se da cuenta? Decimos, bueno, fulano, mengano cree en esto, en aquello, y somos políticamente correctos y no queremos entrar en discusión o en conflicto. Pero claro que sí, es conflictivo. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por enfrentar a los religiosos de su época y enfrentarlos con el Dios vivo y verdadero. Esto es un llamado a proclamar el nombre de nuestro Dios, mientras nos quedamos en silencio frente al proselitismo. ¿Por qué hay un proselitismo de otros dioses en nuestra época?
Recibimos permanentemente mensajes de otros dioses actuales. Y mientras tanto hacemos silencio para anunciar e invitar a otros a alabar al Dios verdadero. ¿Se da cuenta? Nosotros conocemos al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero, y hacemos silencio frente a otros dioses en minúsculo. Es tremendo. Mateo capítulo 24. El Señor Jesús está hablando en general está hablando de los tiempos finales, él va a predecir la destrucción del templo de Jerusalén, va a hablar de señales antes del fin y de su venida. Y en medio de eso, capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo está dando como un hecho: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a todos, a todos. Esto tiene que pasar. La iglesia, el cristiano, tiene que proclamar el evangelio y dar testimonio a las naciones, a todos. No hay una opción. Cuando termina el mismo evangelio, Mateo capítulo 28, más adelante, eh, 28-18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder y por eso Él va a regresar, como leímos capítulo 24, va a llegar el fin y el Señor va a regresar en poder y gloria. ¿Por qué? Porque Él ya tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id a todas las naciones. Ese es el objetivo de Dios con su pueblo. Estas misiones están llamando al mundo a hacer aquello para lo que el ser humano fue creado. El ser humano fue creado para la gloria de Dios, para que se goce en Dios. Y esto no lo está haciendo a causa del pecado. Desde el Edén, ¿qué está haciendo el ser humano? Se está escondiéndose de Dios, vistiéndose de como hicieron Adán y Eva, escondiendo su desnudez. Pero Dios nos conoce, Dios conoce nuestra desnudez, Dios nos conoce. Y la misión de su pueblo es volver a reconectar al hombre con Dios, pero no podemos hacerlo y no lo hacemos. El ser humano necesita ser confrontado con Dios, confrontado. Alabad a Jehová, el único digno de alabanza, el único digno de gloria. Necesitan escuchar el mensaje y que entiendan el mensaje. Debemos mostrarle que nuestra máxima, escuche bien mi hermano, debemos mostrarle que nuestra máxima alegría, nuestro máximo placer se encuentra en alabar y adorar a este Dios. Repito esa última frase: nuestra máxima alegría y placer solo se encuentra en alabar y adorar a este Dios. ¿Es así? Es nuestra máxima alegría, es nuestro máximo placer. Es tu alegría y tu gozo encontrarte con ese Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión, de la comunión con los hermanos, en tu intimidad, en congregación. ¿Es tu máximo gozo y alegría? ¿Y eso estás transmitiendo a los demás? ¿O hay algo que está desplazando el gozo en nuestro corazón? ¿Cuál debería ser la principal razón para alabar a Dios de esta forma? ¿Cuál debería ser? Y ahí da la segunda parte, el salmista da la razón. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová
es para siempre. Hay una razón por la que el salmista invita a las naciones en este imperativo a que magnifiquen el nombre de Dios, porque ha engrandecido, y no es una razón arbitraria, no es un capricho, no está fuera de lugar, es un llamado que tiene raíces en el carácter de Dios, en el carácter amoroso y fiel de Dios que nos hace levantarnos y adorarle. Él es grande en su amor para con nosotros y va a ser, dice, fiel para siempre. Su amor inalterable, su fidelidad eterna. El versículo el versículo 2 se basa, muchos comentaristas creen que se basa en Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Vamos un segundito ahí a Éxodo, perdón que hoy estamos haciendo un panorama del Antiguo Testamento más o menos. Capítulo 34 de Éxodo, versículo para ponerlos en contexto, esto es la segunda vez que Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan la primera vez? Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí y formó las tablas de piedra, que eran las tablas de la ley, y de repente Dios le dice, baja, porque el pueblo se ha ido tras fornicación, tras ídolos. Moisés bajó y vio que el pueblo realmente se había ido tras el paganismo que ellos traían de Egipto. Habían formado con el oro que tenían, habían formado una imagen. Y esta es la segunda vez. ¿Por qué? Porque aquella primera vez Moisés se enojó con el pueblo y tiró las tablas de la ley y las partió. Y Jehová, versículo 1 del capítulo 34, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pastan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Hay como un énfasis, ¿no?, en las tablas de piedra, lo repiten muchas veces. Y Jehová, escucha, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, Dios mismo proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Dios mismo está hablando. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Muchos comentaristas dicen, bueno, el Salmo 117, versículo 2, se basa en esta verdad. Dios es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Gesed es la palabra en hebreo, el amor fiel de Dios. Gesed, que señala la fidelidad a sus palabras y a su pacto. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel con lo que ha dicho. Por eso, bueno, la Reina Valera traduce misericordia. Claro, incluye la misericordia, pero sin duda abarca mucho más. ¿Por qué? Porque quizás la misericordia nos sirve de manera instructiva a nosotros. La misericordia nos sirve para eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, como bien dice la palabra misericordia, el ser humano es miserable. Somos así delante de Dios. No somos, como le dijo Dios a su pueblo Israel, no piensen que son el gran pueblo, no por eso los he elegido. Y el ser humano también es miserable y necesita, ¿qué necesita de parte de Dios? Misericordia. Somos ladrones de gloria, en permanente rebelión contra Dios, en permanente búsqueda de dioses a nuestra imagen, que nos den la satisfacción que necesitamos, que respondan a nuestros intereses. Por eso necesitamos misericordia de parte de Dios. Necesitamos eso.
porque la misericordia habla del amor de Dios, del corazón de Dios hacia el miserable, esa es la palabra. Miseria y cordia viene del cardiólogo, del corazón, misericordia. Eso necesitamos. ¿Por qué? Porque el carácter de nuestro Dios es así, es amor, pero también es bondad, pero también es justicia, pero también es santidad, pero también está airado contra el pecado. Entonces necesito la misericordia de Dios. Cada ser humano necesita la misericordia de Dios. La fidelidad de Dios es para siempre, dice el salmista, es eterna. Su amor es grande, entonces, su fidelidad es eterna. Génesis 12 dice que Dios prometió a Abraham que toda la tierra, que todos los pueblos iban a ser bendecidos en su descendencia, y entonces de Abraham salió Israel, y de Israel vino Jesús. Ahí está. Dios cumplió su palabra. Dios es fiel. Claro, ahí está. Lo que Dios ha prometido hacer por nosotros en Cristo es tan cierto hoy como en los días que hizo a Abraham y que hizo Israel, y siempre va a ser así, ahora y siempre. Dios ha cumplido su palabra. El carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia y sus promesas no se rompen. ¿Se da cuenta? Las promesas de Dios no se rompen. Dice un comentarista: el compromiso veraz de Jehová ha sido fuerte sobre nosotros y permanece para siempre. El compromiso de Dios con su pueblo es para siempre y es bien firme. ¿Por qué? Porque lo ha prometido por su nombre. Es un llamado. Este salmo, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad, es un llamado a la reflexión de que las naciones no están alabando al Dios vivo y verdadero, pero también nosotros tenemos que pensar cómo se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Por eso termina el salmista como empezó, primero invitando a las naciones, pero haciendo como una reflexión personal. Aleluya, alabado sea Jehová, eso significa aleluya. ¿Por qué el salmista y por implicación nosotros hacemos este llamado de alabar a Dios? ¿Por qué? Porque, como dijimos, naturalmente cada persona que pisa esta tierra, cada ser humano, el que se te ocurra y se te venga a la mente, rechazamos a Dios. Eso es natural en nosotros. Es natural. Fíjese, dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y ahí se incluyen un montón de pecados que seguramente los hemos cometido y los cometemos. Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se da cuenta? No tenemos excusa delante de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está. Alabad a Jehová, naciones todas. ¿Por qué? Porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios. Ahí está, ladrones de gloria. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios, necesitamos ser confrontados con esto. Adoradores de criaturas, de nosotros mismos. Nos adoramos, nos amamos demasiado. Nos adoramos. Así somos concebidos desde el vientre de nuestra madre. No es que cuando vamos creciendo hay una idea así de que vamos creciendo y nos vamos alejando cada vez más de Dios. No es que tomamos distancia de Dios, no. Desde el vientre de nuestra madre ya estamos así distanciados. No solamente distanciados, estamos, dice Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. No solamente distanciados. Por eso es normal ver que nadie considera realmente glorificar a Dios con sus vidas. No está en sus planes, no está en su agenda, no está en esta proyección de este nuevo año glorificar a Dios. Aún sabiendo que ese es el fin principal por el cual fuimos creados. Por eso este llamado. ¿De qué manera Dios muestra su misericordia, su amor fiel por su pueblo y por todos los que se unen, siendo, como leímos recién, siendo aborrecedores de Dios? Necesitamos ser confrontados con la realidad de que por nuestros medios, como decía Nico hoy, por nuestros medios no podemos, no hay obra, si así pudiéramos quedaríamos fulminados bajo la santidad de Dios, bajo su ira. No es posible acercarse a un Dios. Se necesita un grado de santidad para llegar al trono de Dios que es imposible, que ninguno puede alcanzarlo. No hay buena obra, no hay crédito, no hay un buen comportamiento, puede haber buenas intenciones, perfecto, bien por ustedes, bien por mí, pero eso no me acerca a Dios, no hay mérito, aún siendo cristiano no hay nada que pueda agradar a Dios aparte de Cristo. Tenemos nuestros preciados haberes, esto es términos de contabilidad, y Nico tenemos nuestros preciados haberes, pero también tenemos un debe muy importante en nuestra cuenta. Los haberes no logran nada. Por eso Dios dice en Isaías 64:6 que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, son una porquería. Literalmente es otra palabra, pero es. Y en contraste a nuestro Dios somos, ahí mismo dice, somos suciedad. Estamos radicalmente podridos. El mismo versículo, Isaías 64:6, nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es nuestro pecado. Nos lleva de un lugar a otro y nos hace vivir una vida que pensamos que tenemos controlada. Y la única manera de acercarse para alabar a Dios es por medio de su misericordia. No hay otra forma. El pueblo judío cantaba este salmo, realizaba ceremoniales, realizaba sacrificios, pero solamente la fe y la confianza en el gesed, en el amor de pacto de Dios, era lo que los podía sostener y salvar, era la gracia
del Dios que progresivamente se fue mostrando sus planes. El judío tenía esto, cosas que prefiguraban la expresión mayor de la misericordia de Dios. ¿Usted sabe cuál es la mayor expresión de la misericordia de Dios? El Señor Jesucristo. Él es la misericordia de Dios personificada. El pueblo de Israel cantaba este salmo en épocas de Pascua. Muy interesante, porque este salmo forma parte de un grupo que se llamaba el Jalel egipcio. Un grupo de 6 salmos, 113 al 118, en donde estos 6 salmos se cantaban en Pascua, se recordaba la liberación de Egipto, se recordaba el sacrificio del Cordero en favor del pueblo que los libró de la muerte. De nuevo, la gracia de Dios. Estaban recordando eso, la gracia de Dios sobre su pueblo. Y este Salmo 117, muy interesante, es uno de los salmos que el mismo Señor Jesucristo cantó con sus discípulos la noche que fue entregado. El Cordero con mayúsculas, el sacrificio perfecto, del justo por los injustos, para darnos acceso a Dios y ahora sí poder cumplir lo que este salmista estaba diciendo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Ahora sí puedo alabar a Jehová, porque el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿De qué forma lo ha hecho? Con Jesucristo. Ahí está la misericordia de Dios en Jesucristo, el único medio que el pecador arrepentido, que se acerca con fe al trono de Dios, confiando en la obra de Jesucristo, ahí está, es el único camino. Es el único camino para no solo acercarse a Dios, sino también recibir perdón de pecados. Es el único camino. No voy a recibir perdón de pecados por confesarle mis pecados a un pastor, a un cura o a lo que sea. No, Dios es el único que me puede perdonar por medio de Cristo. Él es el único camino a la verdadera vida. No hay otra cosa. El apóstol Pablo va a citar justamente este salmo, recordando esa misericordia de Dios hacia los gentiles, hacia todas las naciones. Veamos, y con esto vamos a ir terminando, Romanos, libro de Romanos, capítulo 15, en el contexto de Romanos 15, Pablo está hablando de los débiles en la fe, de aquellos que en realidad les aconseja a los romanos que lo reciban, capítulo 14, versículo 1, que reciban al débil en la fe para no para contender sobre opiniones. Y bueno, y empieza a hacer como una explicación de que muchas veces hacemos cosas que pueden ser de tropiezo para el débil en la fe. Versículo 22 del 14 dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Capítulo 15, versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, siervo de los judíos, está hablando del pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios. Ahí está el propósito de Dios con su pueblo Israel: mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, y acá cita el Salmo 117, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Los gentiles esperarán en él. Acá vemos la generosidad de Dios buscando personas que no eran parte de su pueblo, los gentiles, para injertarlos, para hacerlos parte de su familia, como dice Efesios. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia.
por su gesed, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, no por otra forma. Colosenses 1:12 nos hizo aptos, tremendo, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos. Nosotros no somos aptos, somos ineptos delante de Dios, ¿se da cuenta? Como leíamos antes, hay suciedad, hay podredumbre, y Dios es rico en misericordia. Él nos hizo aptos. Nosotros no podemos. Nadie puede acercarse a Dios si Dios no lo atrae. No es posible. ¿Cuántos viven cerca nuestro y no han escuchado la misericordia de Dios en el Evangelio? ¿Cuántos? Es nuestra máxima alegría, como decíamos antes. Nuestro Dios, es nuestro mayor placer alabar a Dios, disfrutar de Dios, hacer uso de los medios de gracia. Eso es lo más preciado que tenemos. ¿Qué motiva nuestra adoración a Dios? ¿Y qué va a motivar a otros? ¿Qué vas a esperar que tus sentimientos? Muchas veces hay mucha gente que espera eso, espera que sus sentimientos lo muevan a alabar a Dios. No, es su palabra la que nos manda a alabar a Dios. Y entonces, en obediencia a su palabra, yo tengo que correr, aunque no tenga ganas y aunque mi carne tire para el otro lado, tengo que correr a alabar a mi Dios, porque su misericordia ha sido grande, demasiado grande. Por eso mis sentimientos no tienen sentido, no da lugar a eso. Todo el balance del viejo año y las proyecciones del nuevo año son para la gloria de Dios. ¿Son para la gloria de Dios? ¿O son para seguir adorándonos a nosotros mismos, para seguir robándole gloria a Dios? ¿O dándole gloria a ídolos que no son Dios? ¿Para qué? ¿De qué manera voy a invitar a otros a alabar a Dios como hace el salmista? Alabad a Jehová. ¿De qué manera? Si yo no lo estoy alabando como corresponde, las personas nos ven como adoradores de nuestro Dios, de este Dios vivo y verdadero, o nos ven como adoradores de dioses solapados, pequeños dioses en nuestra vida. Preguntas que me fueron surgiendo, pero me impacta pensar, de nuevo, lo mencioné recién, en que Jesucristo, la noche que iba a ser besado por Judas, entregado a los soldados, abandonado por todos, negado por Pedro. ¿Recuerdan toda esa noche? Esa noche cantó este salmo: alabad a Jehová. Cantó y aplicó la misericordia y la verdad en el punto más alto de la historia redentora. ¿Se da cuenta? La cruz del Calvario. Ese es motivo suficiente para que la iglesia alabe a Dios y lo proclame. Motivo suficiente. Vamos a cerrar leyendo Hebreos. Les había dicho antes que iba a cerrar con Romanos. Perdón, era este pasaje. Hebreos, capítulo 13. Último capítulo de Hebreos.
El autor de Hebreos, si tiene un tiempo en su casa, lea todo Hebreos, tremendo, porque exalta a Cristo justamente. Es tremendo este libro. Pero a lo último empieza como a hacer un balance y a aconsejar a los hermanos en diferentes cosas, en diferentes, algunos tienen el título de deberes cristianos, varias cosas que llevaría mucho tiempo. Pero versículo 15 empieza con un así que, y ese así que habla de que, bueno, en función de todo lo que ha escrito, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos empezar este año enfocados en esta verdad que nos confronta con quién eres tú, Señor, y gracias por tu palabra, porque en ella no solamente vemos tu carácter, tu persona, sino que vemos la forma en que has manifestado tu misericordia en Cristo, Señor. Rogamos que nos ayudes a tu iglesia, a tus hijos a despojarnos, como dice tu palabra, de todo peso del pecado que nos asedia, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que corramos con paciencia, que sepamos que estamos en medio de una lucha en donde luchamos contra nuestra carne, contra nuestro pecado, nos inventamos dioses, que no eres tú, Señor, y te pedimos perdón, pero también clamamos por aquellos a los que invitamos a que te alaben, que ellos puedan ver la misericordia que has tenido sobre nosotros y ellos puedan entender tus verdades. Entendemos, Padre, que es obra tuya y solamente tú puedes salvar, como cantábamos hoy, al más vil pecador. Tú lo puedes hacer y es el anhelo nuestro, Señor, que cumplamos con nuestra comisión de ser testigos, de anunciar tus verdades, de vivirlas, Señor, y invitar a otros a que te alaben. Señor, que este año que comenzamos también sea un año en donde nos propongamos y necesitamos tu ayuda, Señor, de mirar a los demás y ver la necesidad de tu evangelio en sus vidas. Señor, rogamos y clamamos por todos los que nos rodean, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, todos, cada uno de ellos necesita ver cómo se ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia, Señor, en Cristo. Él nos ha hecho aptos ahora para poder acercarnos a ti y clamar por ellos, Señor. Que seamos testigos tuyos, pero que no olvidemos tus misericordias sobre nuestra vida. No olvidemos, porque somos olvidadizos, somos desmemoriados, ¿no? Por eso también gracias por este tiempo que vamos a celebrar la Cena del Señor, en donde vamos a traer a nuestra memoria y a nuestro corazón una vez más el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias por todas estas cosas. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.